Hola a todos. Recordamos que estos días vimos dos métodos para resolver ecuaciones lineales completas de orden cualquiera, que era el método de los coeficientes indeterminados y el método de variación de parámetros. Bueno, hoy a continuación vamos a ver dos tipos muy especiales de ecuaciones lineales de cualquier orden. Es la ecuación de Cauchy-Euler y la ecuación de Euler. La ecuación de Cauchy-Euler es un tipo especial de ecuación lineal homogénea. Y veremos después que la ecuación de Euler es un tipo especial de ecuación lineal completa. ¿Cómo es una ecuación de Cauchy? Euler, pues es en primer lugar homogénea. Tiene un cero como término independiente a la derecha. Y en segundo lugar, los coeficientes que acompañan a la y prima, y segunda y sucesivas derivadas si es de orden superior, los coeficientes contienen potencias de x y sus exponentes, el exponente de cada x en cada término, su exponente coincide con el orden de la derivada de la y que acompaña. Miren en este ejemplo que tenemos una ecuación de Cauchy-Euler de orden 2. ¿Y por qué es de Cauchy-Euler? Porque miren el primer término, la potencia de x que acompaña a y doble prima, tiene exponente 2, o sea, coincide el exponente de x 2 con la segunda derivada de y. En el segundo término vemos que x está elevado a 1 y coincide con la primera derivada de y. Y el término que contiene la y, digamos que contendría a un x elevado a 0, que es 1. Cuando se cumplen estos requisitos, cuando es homogénea y los términos que contienen a y y sus derivadas sucesivas contienen potencias de x cuyos exponentes coinciden con el orden de la derivada a la que acompaña, este tipo de ecuaciones tan especiales se llaman ecuaciones de Cauchy-Euler. Y este tipo de ecuaciones, tipo de Cauchy-Euler, tienen un método de resolución muy particular que vamos a ver a continuación. El método consiste en el siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que queremos resolver la siguiente ecuación Cauchy-Euler. X a la cuadrada por y doble prima más x por y prima menos 9y igual a 0. Vemos que es tipo Euler, primero porque es una ecuación lineal homogénea y segundo porque el término con la y doble prima contiene x a la cuadrada y el término con la y prima contiene la x. Y el término con y pues solo contiene un coeficiente. Bueno, entonces cumple los requisitos para ser tipo Cauchy-Euler. Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones lineales homogéneas, vamos a proponer una solución particular de esta ecuación lineal homogénea que es del estilo y igual a x elevado a r. El r es un exponente que vamos a averiguar, que puede ser cualquier número real. Y aquí tenemos que imponer la condición, por tanto, si realizamos este cambio de, si proponemos esta solución particular, obviamente, si r puede ser cualquier número real, el exponente r, el x no puede ser nunca negativo. Entonces, vamos a restringir que el valor de x sea siempre mayor que 0. O sea que vamos a resolver este tipo de ecuaciones Cauchy-Euler con esta propuesta de solución particular siempre y cuando el x sea mayor que 0. El valor numérico de la variable independiente debe ser siempre mayor que 0. Bien, entonces, ¿cómo se resuelve? Una vez que proponemos esto, si suponemos que es una solución particular de nuestra ecuación lineal homogénea, tanto y como y' y y segunda podemos sustituirlo donde pone en la ecuación lineal homogénea donde pone y y' y y segunda. Pues eso es lo que vamos a hacer. Tenemos la y propuesta, calculamos su primera derivada, calculamos su segunda derivada y las tres expresiones las sustituimos en sus respectivos puestos de la ecuación lineal homogénea. Donde pone y, vamos a sustituir x elevado a r, donde pone y', vamos a sustituir r por x elevado a r menos 1, y donde pone y doble prima, vamos a sustituirlo por r menos 1 por x elevado a r menos 2. Bien,
No os olvidéis que lo que vamos a averiguar es a ver si las matemáticas nos responden en el sentido de que existe este exponente r, de tal manera que este exponente r sea el exponente de x y esto sea una solución particular de mi ecuación lineal homogénea. No os olvidéis de nuestro objetivo, calcular ese exponente misterioso r. Bueno, pues como os dije, sustituyendo en la ecuación y doble prima, obtenéis toda esta expresión. Y ahora aquí vamos a jugar un poco con el álgebra. En el primer término, x a la 2 por x elevado a r menos 2 se simplifican como x elevado a r. En este siguiente término, x y x elevado a r menos 1 se simplifican como x elevado a r. Y entonces queda una expresión más simplificada. Y ahora aquí ya veis que tenemos tres términos donde aparece la r, nuestra incógnita, y tiene que ser igual a 0. Bien, ahora sacamos factor común x elevado a r, que está en los tres términos. Siempre os va a ocurrir esto. En una ecuación de Cauchy-Euler siempre os va a ocurrir esto, que vais a poder sacar factor común x elevado a r, y entonces sale r a la cuadrada menos r más r menos 9, que multiplica todo al factor común, que es x elevado a r, todo esto en el lado izquierdo, y en el lado derecho 0. Con lo cual queda r a la cuadrada menos 9 por x elevado a r igual a 0. Y ahora viene el truco. Como sabemos que x siempre es mayor que 0, x elevado a r jamás puede ser 0. Por tanto, en este producto que tiene que ser igual a 0, aplicando la propiedad del producto 0, el único factor de la izquierda que puede ser 0 es r a la cuadrada menos 9. Entonces igualamos r a la cuadrada menos 9 igual a 0, resolvemos esta ecuacioncita de grado 2 y nos salen dos soluciones, 3 y menos 3. Estas dos soluciones, por tanto, las sustituyen aquí en el r y nos dan dos posibles soluciones particulares de nuestra ecuación lineal homogénea de orden 2. Dos soluciones particulares. Una es y sub 1 igual a x elevado a 3, con el r1 igual a 3, y la otra solución particular es y sub 2 igual a x elevado a menos 3, debido a r2 igual a menos 3. Son dos soluciones particulares. Checaríamos con el famoso Bronsquiano que os expliqué hace semanas, checaríamos que estas dos soluciones particulares de mi ecuación lineal homogénea son linealmente independientes entre sí. Y entonces, recordar el teorema de estructura de soluciones de una ecuación lineal homogénea de orden n. En este caso es de orden 2. ¿Cómo es la estructura de la solución general de esta ecuación lineal homogénea de orden 2? Pues está formada por una combinación lineal de dos soluciones particulares que son linealmente independientes entre sí. Como ya hemos encontrado por este método dos soluciones particulares y hemos checado por el Bronsquiano que son linealmente independientes entre sí, por tanto formamos una combinación lineal de estas dos y obtenemos la estructura, la expresión general de la solución general, la estructura o la expresión de la solución general y de mi ecuación lineal homogénea, que es precisamente una ecuación lineal homogénea tipo Cauchy-Euler. Y aquí tenéis la solución general, combinación lineal de x3 y x elevado a menos 3, es decir, que la solución general de nuestra ecuación Cauchy-Euler es y igual a c1 por x a la cúbica más c2 por x elevado a menos 3. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se resuelve una ecuación Cauchy-Euler. Resolver x a la cuadrada por y doble prima menos 6y igual a 0. Proponemos como siempre y igual a x elevado a r, suponiendo que x debe ser siempre mayor que 0. Primera derivada, segunda derivada, como veis bien aquí, y ahora sustituimos en la ecuación que tenemos y doble prima donde pone y doble prima y la expresión de y donde pone y. De tal manera que ahora nos quedaría en la ecuación homogénea x a la cuadrada que multiplica a y doble prima, que es todo esto de aquí, lo ponemos entre corchetes, menos 6 por y es x elevado a r, x elevado a r. Ahora
pues metemos el x cuadrado a multiplicar a todo esto y el x cuadrado se puede simplificar con el x elevado a r menos 2 sumando exponentes. ¿La ven? Y de esta manera me queda esta expresión de aquí abajo, tercera línea, que quedaría r a la cuadrada menos r, operando r por r menos 1, queda r a la cuadrada menos r, que multiplica a x elevado a r menos 6x elevado a r igual a 0. Y ahora aquí sacáis factor común en el lado izquierdo a x elevado a r y os quedaría como residuo, factor residuo en el interior de un paréntesis, r a la cuadrada menos r menos 6. Simplificamos ahora de la siguiente manera. Tenemos aquí un producto de dos factores en el lado izquierdo que tiene que ser igual a 0. Como sabemos ya que x elevado a r jamás puede ser 0 porque hemos dicho que x debe ser siempre mayor que 0, por tanto la única opción es que el primer factor sea igual a 0, es decir, r a la cuadrada menos r menos 6, el primer factor del lado izquierdo, tiene que ser igual a 0. Resolvemos esta ecuación cuadrática y da dos soluciones de r igual a 3 y r igual a menos 2. Por tanto, con r igual a 3 componen una solución particular, pero también con r igual a menos 2 pueden componer otra solución particular. Una de ellas es x elevado a 3, y es 1 igual a x elevado a 3, y la otra solución particular es y sub 2 igual a x a la menos 2. Como son dos soluciones particulares de nuestra ecuación lineal de Cauchy-Euler, que es una ecuación lineal de orden 2 homogénea, pues con dos soluciones, como bien sabéis, dos soluciones y linealmente independientes entre sí, realizando una combinación lineal de ellas con dos parámetros C1 y C2, de esta manera obtengo una expresión que es precisamente la solución general de nuestra ecuación lineal homogénea, que es tipo Cauchy-Euler. Es decir, la solución general Y es igual a C1, constante arbitraria o parámetro, que multiplica x elevado a la 3, más C2, otra constante arbitraria o parámetro, multiplicado por x elevado a la menos 2. Bueno, vamos a ver una ecuación de Cauchy-Euler donde en la solución propuesta, particular y igual a x elevado a r, al resolver el exponente r, nos va a dar una solución pero con grado multiplicidad múltiple, es decir, con grado multiplicidad 2, 3, etc. En este caso nos va a dar grado multiplicidad 3. Bueno, recordamos, tenemos aquí la ecuación de Cauchy-Euler, x a la cúbica, y triple prima, más 6x a la cuadrada, y doble prima, más 7x prima, más y igual a 0. Proponemos como solución particular y igual a x elevado a r, realizamos sus derivadas sucesivas, las llevamos de y sus derivadas sucesivas a nuestra ecuación de Cauchy-Euler, sacamos factor común x elevado a r, nos queda dentro un polinomio que desarrollamos, un polinomio que nos queda en r de grado 3. Como propiedad del producto 0 en esta ecuacióncita, como x nunca vale 0, por tanto la única posibilidad es que el polinomio en r sea igual a 0. Y este polinomio en r a la cúbica más 3r a la cuadrada más 3r más 1, como veis, es el desarrollo de r más 1 elevado a la cúbica. Por tanto, r más 1 elevado a la cúbica lo igualamos a 0 y obtenemos una única solución, que es r igual a menos 1, pero su grado de multiplicidad es 3, es decir, como si se repitiera 3 veces. En este caso especial, lo que vamos a hacer es proponer tres soluciones particulares de la siguiente manera. Y1, Y2 y Y3 le llamamos a cada una de estas soluciones particulares y como tenemos que asegurar que sean linealmente independientes entre sí y la primera solución que vamos a obtener es de la forma una potencia, como veis aquí, porque únicamente la primera solución particular nos atenemos a lo que hemos propuesto al principio. Una solución particular es la forma y igual a x elevado a r, por tanto una primera solución particular será y igual a x elevado a menos 1. Como esto es una potencia de x, vamos a proponer otras dos soluciones que sean linealmente independientes con x elevado a menos 1. ¿Cómo? Multiplicando sucesivamente por logaritmo natural de x. De esa manera, la primera, al multiplicar x elevado a menos 1 por logaritmo natural de x, obtenemos una solución particular, y2, que es linealmente independiente con y1, y volvemos de nuevo a multiplicar por logaritmo natural de x, obteniendo una tercera solución particular, y3 igual
a x elevado a menos 1 por logaritmo natural de x elevado a toda la cuadrada, y esta solución y esta y2 y y1 entre sí, las tres son linealmente independientes entre sí. Seguro, lo podéis comprobar si queréis aplicando la famosa herramienta llamada Browniano de estas tres soluciones particulares, y veréis que dará distinto de cero para cualquier valor de x. Bien, entonces ya la solución general será c1 por x elevado a menos 1 más c2 por x elevado a menos 1 logaritmo natural de x más c3 x elevado a menos 1 logaritmo natural de x elevado a toda la cuadrada. Tener mucho cuidado que este exponente 2 no ataca al interior de la mantisa del logaritmo natural, sino que ataca a todo el logaritmo natural de x, este exponente 2. Muy bien. Bueno, y por último vamos a estudiar la versión de ecuación lineal completa de Euler, que se llama ecuación de Euler, simplemente ecuación de Euler, que es un caso particular también de ecuaciones lineales de orden n. Vamos a ver el formato que tiene la ecuación de Euler. Es muy parecido a la ecuación de Cauchy-Euler, pero sin embargo aquí hay ciertas diferencias. Bueno, en primer lugar, al igual que las ecuaciones de Cauchy-Euler, cada término va a contener una potencia de x, y además el exponente de esa potencia de x va a coincidir con el orden de la derivada que acompaña. Ven aquí, x elevado a n, que multiplica la derivada enésima de y, x elevado a n menos 1, que multiplica a la derivada n menos 1 ésima de y. Aquí puntos suspensivos hasta que llegamos a la primera derivada, que viene acompañada de x elevado a 1 y la y que viene sola. O sea que esto es igual que con las ecuaciones de Cauchy-Euler. Entonces, cada término tiene un exponente, una potencia de x, y su exponente coincide con el orden de la derivada que acompaña en ese término. Diferencias con Cauchy-Euler. Primero, que esto tiene término independiente a la derecha, es decir, que es una ecuación lineal completa de orden n. Ya no es una ecuación lineal homogénea, como ocurría con la ecuación de Cauchy-Euler. Aquí tenemos un término independiente que le vamos a llamar Bx. Y la segunda diferencia con las de Cauchy-Euler es que lo que acompaña a las potencias de x son constantes, nada más. Solo acompañan potencias de x, pero si hay algún otro término más, pues son constantes. Es decir, a n, a su n menos 1, etcétera, etcétera, a su 1, a su 0, son constantes reales, números reales. Muy bien. ¿Cómo resolvemos este tipo de ecuaciones? Pues aquí, mediante un cambio de variable. Recordad que es una ecuación lineal completa. Entonces vamos a realizar un cambio de variable que va a transformar nuestra ecuación lineal completa, que no tiene coeficientes constantes, porque ya veis que acompañan las potencias de x a cada término. Vamos a transformar esta ecuación de Euler mediante este cambio de variable que os voy a comentar. Lo vamos a transformar en una ecuación lineal completa, también va a ser completa, es decir, va a tener término independiente, en una ecuación lineal completa, pero con coeficientes constantes. Es decir, que van a haber solo coeficientes constantes. Con lo que acompaña a y elevado a la n va a ser un coeficiente constante, lo que acompaña a y elevado a la derivada enésima menos 1 de y, esto de aquí, también va a ser una constante, lo que acompaña a y' también va a ser un coeficiente constante, y lo que acompaña a y va a ser un coeficiente constante. Es decir, todos los términos de y y sus derivadas sucesivas van a estar acompañados de coeficientes constantes una vez que aplicamos este cambio de variable a la ecuación original. Bueno, pues vamos a ver por qué. Vamos a verlo con un ejemplo. El cambio de variable que vamos a hacer siempre es hacer que x es igual a e elevado a t, y t es la nueva variable que va a entrar aquí a jugar un papel nuevo.
x igual a e elevado a t. Por tanto, vamos a verlo con un ejemplo clarificador. Este ejemplo de aquí. Tenemos x a la cuadrada por y doble prima menos 2xy' más 2y igual a x a la cúbica. Muy bien. Pues primero analizamos si es tipo Cauchy-Euler. No lo es porque aquí no hay un cero. Veamos si es tipo Cauchy. Nada más, perdón, tipo Euler. Si es una ecuación Euler. Bueno, pues estamos viendo aquí que a y doble prima le acompaña x a la cuadrada, a y prima le acompaña x y a y le acompaña nadie, le acompaña solo un coeficiente constante. Bien, por tanto, como cumple este requisito de que la y y su primera derivada y su segunda derivada vienen acompañados de potencias de x y sus exponentes coinciden con el orden de la derivada al que acompañan, y además, perdón, y además existe término independiente, con lo cual es una ecuación lineal de orden 2 completa, pues cumple todos los requisitos para ser ecuación, como vimos aquí, ecuación de Euler. Cumple todos estos requisitos que hemos estudiado al principio. Muy bien. Pues vamos a resolverla. Y la resolución siempre es con este cambio de variable. La ecuación de Euler siempre la resolvemos con este cambio de variable. X igual a e elevado a t. Y vamos a preparar la segunda expresión de este cambio de variable. Si x es igual a e elevado a t, quiere decir que t es igual al logaritmo natural o logaritmo en base e de x. Bien, teniendo preparadito esto, ¿qué vamos a hacer? Pues el truco es ahora mismo transformar todo lo que hay aquí, las y primas y y segundas, en y primas y y segundas que dependan de una nueva variable, de la t, como vais a ver a continuación. Vamos a ver, vamos a reescribir la derivada y'. La y' que tienen en la ecuación es la derivada de y respecto a la variable independiente x. Y eso se puede escribir en formato de Leibniz como diferencial de y sobre diferencial de x. Pues bien, ahora hacemos este truco. Multiplican y dividen por diferencial de t el formato de Leibniz, con lo cual aquí le queda derivada de y respecto a la nueva variable t, porque es la nueva variable que entra en vigor, variable t, por la derivada de t respecto a x. Esto es un truquito a partir de la primera expresión de Leibniz que me va a permitir realizar esta derivada. Derivada de t respecto a x, si lo ven aquí, si t es igual al logaritmo natural de x, la derivada de t respecto a la variable independiente x, ¿qué va a ser? 1 sobre x. Lo ven en esta expresión. La derivada de t respecto a x va a ser 1 sobre x. Con lo cual, en vez de poner diferencial de t sobre diferencial de x, ponen precisamente 1 sobre x. Y diferencial de y sobre diferencial de t lo podemos ya simplificar en formato prima como y'. Y pongo aquí una letra t, entendiendo que ahora esta y' es diferente a la y' de nuestra ecuación, que era lo que les quería decir antes, que no sé si me entendían bien. Ahora la y' que aparece aquí no es la derivada de y respecto a la variable independiente x, como lo era en la ecuación. Esta y' es, como ven aquí, la derivada de y respecto a la nueva variable t, que la vamos a escribir así, y' y una t pequeñita para entender que esta derivada, primera derivada, es respecto a la variable independiente t. Bueno, y esta expresión, 1 sobre x por y' respecto a t, es lo que vamos a despejar en nuestra ecuación donde pone y'. Donde pone y', que sabemos que es y' respecto a x, en vez de y' vamos a sustituirlo por esta nueva expresión. Ahora vamos a intentar poner y', que esta y' respecto a x, vamos a intentar expresarla como y' respecto a la nueva variable t. Y fíjense el truco. El truco es el siguiente. Y' respecto a x, en formato de Leibniz, ¿qué es realmente? Pues es la derivada respecto a x, ¿de quién? De la derivada de y respecto a x. O sea, la segunda derivada, ¿no? Segunda derivada es una derivada de derivada. La derivada respecto a la variable x, ¿de quién? De la derivada a su vez de y respecto a x. La derivada de y respecto a x, ¿qué es? Precisamente ya está calculada aquí. La derivada de y respecto a x
podemos poner toda esta expresión que hemos calculado, ¿lo ven? Derivada de y respecto a x, aquí dentro pueden poner esta expresión. 1 sobre x por y' respecto a t. Y de repente ya aparece la derivada primera de y respecto a la nueva variable t. Y ahora tenemos que derivar el interior de esta expresión. Con mucho cuidado. El interior de esta expresión, ¿cómo se deriva? Bueno, estamos derivando respecto a la variable independiente x. ¿De acuerdo? Respecto a la variable independiente x. Entonces, aquí tenemos un producto de dos funciones. Una función que es 1 sobre x, una función de x que se llama 1 sobre x, que multiplica a y' de t. Y' de t es la derivada de y respecto a t. ¿Verdad que sí? Es la derivada de y respecto a t. Pero si t depende de x, obviamente esta derivada respecto a t, esto es una función de t, pero a su vez también es una función de x. Por tanto, en definitiva, aquí tenemos dos funciones de x. 1 por x y la derivada primera de y respecto a la variable de t. Bien, entonces, ¿cómo se deriva esto? Pues aplicando la regla del producto de derivadas, del producto de funciones, perdón. A ver, respecto a x, derivamos 1 sobre x y no derivamos y', y sumamos, no derivamos 1 sobre x, y si derivamos respecto a x, y' de t. Entonces vamos a aplicar esta regla, la regla de la derivada del producto de dos funciones de x. Derivo 1 sobre x, que es menos 1 sobre x a la cuadrada. Y lo multiplico por y' de t, que sin derivar. Es decir, que queda como y' de t. Recordar que y' de t significa la derivada de y respecto a la variable nueva independiente t. Nada más, esta t. Bien, más. Ahora, 1 sobre x, estamos derivando respecto a la variable independiente x, más 1 sobre x en derivar por la derivada de esto. ¿Qué estamos hablando? La derivada de y' respecto a t respecto a x. Debía escribir en formato Leibniz solamente esto, derivada de y' de t respecto a x. Pero ahora hacemos de nuevo este truquito mágico, que es ponemos aquí diferencial de t debajo y aquí diferencial de t arriba. O sea, multiplicar y dividir por diferencial de t. ¿Para qué? Porque de esta manera, fíjense lo que va a ocurrir aquí. Esto diferencial de t respecto a diferencial de x ya lo habíamos resuelto antes. Se puede resolver a partir de aquí. Da 1 sobre x, ¿verdad que sí? Esto da 1 sobre x. Y aquí, esto de diferencial de y' respecto de t respecto a la variable independiente t, ¿qué es? Y doble prima respecto a t. Porque esto quiere decir que vamos a volver a derivar respecto a t, y de t. Ya lo derivé una vez y ahora lo vuelvo a derivar. ¿Lo ven? Diferencial sobre diferencial de t. Derivo dos veces y respecto a t. Y eso se llama y doble prima respecto a la variable independiente t. Y aquí, como queda 1 sobre x, lo multiplican por este 1 sobre x y queda 1 sobre x a la cuadrada. Con lo cual, esta que es la parte más complicadita del ejercicio, hemos llegado a lo siguiente, que la derivada segunda de y respecto a x, que es, recuerden lo que aparece aquí en nuestra ecuación, la puedo expresar de esta otra forma. Menos 1 sobre x a la cuadrada por la derivada de y respecto a la variable independiente nueva t, más la segunda derivada de y respecto a la variable independiente t por 1 sobre x a la cuadrada. Pues muy bien, pues esta expresión, que es y doble prima, y esta expresión, que es y', se llevan a sus respectivos lugares en nuestra ecuación. Donde pone y doble prima, que recuerden que es respecto a x, que van a sustituir toda esta expresión. Y donde pone y', que es la derivada de y respecto a x, aquí lo tienen, vamos a sustituirlo por esta expresión. Y es lo que hacemos aquí. Sustituimos tanto esta expresión como esta en nuestra ecuación y simplifique un poquito. Miren aquí que esto y esto los podemos unir ahora. Bueno, primero sustituimos en y doble prima toda esta expresión multiplicada por x a la cuadrada, que me he olvidado decirlo, claro. Esta expresión de y doble prima la sustituyen aquí y lo multiplican por x a la cuadrada.
y luego hacen menos 2 por x y lo multiplican por la y', que es esta nueva expresión, más 2y, que lo dejan como está el y, igual a x a la cúbica. Simplifica un poquito todo esto, me he saltado unos cuantos pasos y le da esta expresión. Hemos transformado nuestra ecuación original en esta nueva expresión, que miren lo que va a ocurrir ahora. En esta nueva expresión, también donde pone x, lo vamos a sustituir por elevado a t, para que toda la expresión quede en formato dependiendo de la variable independiente t, y las y', y segundas y y' que hay aquí, ¿ven? Pues también, esto es, sí, es y', son derivadas de la y, de nuestra función incógnita, pero respecto a la variable independiente t. O sea que ha surgido una nueva ecuación. Vamos a resumir esto porque es un poquito reburujante, lioso, y deben repasarlo, ¿eh? Lo que hemos conseguido es, mediante este cambio de variable x elevado a e igual a t, hemos conseguido transformar nuestra ecuación, transformarla en otra ecuación donde las x desaparezcan, la variable independiente x desaparezca, se convierta en variable independiente t, y la primera y segunda derivada de y no sean respecto a la variable independiente x, sino que sean respecto a la variable independiente t. Eso es lo que hemos conseguido con todo este lío que hemos organizado aquí a mitad de camino. Hemos convertido esta ecuación en una nueva ecuación donde solo tienen derivadas segundas y primeras respecto a la variable independiente t, nuestra función incógnita a resolver y si aparece la variable independiente nueva, pues aparecerá, pero que aparece aquí a la derecha, elevado a 3t. Bien, y ahora esto lo agrupamos y ¿qué nos encontramos aquí? ¿Qué hemos conseguido con este maravilloso cambio de variable? Pues hemos conseguido una nueva ecuación en la variable independiente t, que resolveríamos. ¿Y cómo la resolvemos? Pues esta nueva ecuación es una ecuación lineal. Ven que y y segunda cumplen la linealidad, cada uno de esos dos términos. Solo que ahora las derivadas y' y segunda, la y y' son derivadas respecto a la variable independiente t. ¿De acuerdo? Bien. Y tenemos a la derecha una exponencial en función de t. Con lo cual, tenemos una ecuación lineal completa, porque aparece término independiente, en la variable independiente t, ¿de acuerdo? Con coeficientes constantes. Coeficientes constantes, y' le acompaña un 1, y' de t le acompaña un menos 3 y y de t le acompaña un 2. Por tanto, tenemos una ecuación lineal completa con coeficientes constantes. ¿Qué haríamos? Que lo he obviado. Pues resolver esta ecuación por el método de los coeficientes indeterminados, porque los coeficientes de la izquierda son constantes que acompañan a y', y y' son coeficientes constantes, y a la derecha el término independiente es una función clase CI. Por lo tanto, perfectamente podéis resolverlo por el método de los coeficientes indeterminados esta ecuación. ¿Y qué resolveríamos? Resolveríamos la solución y general en función de la variable independiente t. Tendríamos que añadir un paso adicional al final. ¿Cuál sería? En esa solución y, que estará en función de t, pues hay que deshacer el cambio de variable y regresar al mundo de x. ¿Cómo? Pues únicamente el cambio de variable t igual al logaritmo natural de x, donde ponga t lo sustituyen por logaritmo natural de x en la solución de esta ecuación y regresan al mundo de x. Y esta pues sería la solución en el mundo de x. La solución general que buscamos sería igual a una constante arbitraria por x más otra constante arbitraria por x a la cuadrada más x a la cúbica sobre 3. Recuerden que este tipo de ecuaciones hay que buscar la solución de la ecuación lineal homogénea asociada, que sería esta de aquí, c1 por x más c2 por x a la cuadrada,
en su versión t primero, claro, y luego pasado a su versión x serían estos dos términos, y luego habría que resolver una solución particular y para esta ecuación. Eso es lo que consistía. Les ruego que repasen el método de resolución de coeficientes indeterminados. Y que sería pues una expresión que pasada al mundo x sería esto, x a la cúbica más 3, o la solución particular de la ecuación lineal completa que tenemos aquí en el mundo t y luego transformada en el mundo x. Quedaría x a la cúbica más dividido entre 3. Bueno, y es un poquito pesado esto, pero no es complicado. Esto sí que, por eso, para que practiquéis, pues os pido que resolváis esta ecuación. X a la cuadrada y doble prima menos 2xy más 2y igual a x a la cuadrada. Como veis, es una ecuación Euler, ecuación tipo Euler, porque x a la cuadrada acompaña a y doble prima, x acompaña a y está solita con coeficiente, y en la derecha hay un término independiente que se llama x a la cuadrada. Si fuera un 0 sería una ecuación tipo Cauchy-Euler, pero como es un 0, pues es una ecuación Euler. Bueno, para que fuera Cauchy-Euler, aparte de que sea un 0 a la derecha, recordar que los coeficientes que acompañaban a y, y segunda, etcétera, tienen que ser también constantes, ¿no? Bien, repito, esto es una ecuación una ecuación Euler que os pido que resolváis siguiendo este procedimiento que os he explicado aquí. Y ya aquí os proporciono la solución. Y igual a c1x más c2x a la cuadrada más x cuadrado logaritmo natural de x. Bien, voy a hacer un repasito porque es un poquito lioso este método. Hacemos un repaso rápido. Recordad, una ecuación Euler es una ecuación de orden n cualquiera, donde en cada término tiene una potencia de x, al igual que la de Cauchy-Euler, y la potencia de x cumple que su exponente coinciden con el orden de la derivada que acompaña. ¿De acuerdo? Y además tiene un término independiente bx distinto de 0. Y además, tercer requisito, a cada término, a cada x potencia de x por su derivada, le acompaña un coeficiente a su n menos 1, a su 1, a su 0, que son coeficientes reales. Con todo esto, la ecuación se llama tipo Euler. ¿Cómo se resuelve? Con este cambio de variable, x igual a e elevado a t. Y este cambio de variable lo que va a hacer es transformar esta ecuación lineal de orden n completa en otra ecuación lineal completa donde solo haya coeficientes constantes que acompañan a y y a sus derivadas. Lo único que va a ocurrir es que en esa nueva ecuación, que voy a poder resolver por tanto por el método de los coeficientes indeterminados, en esa nueva ecuación hay una nueva variable, t, y las derivadas que aparecen son respecto a esa nueva variable independiente t. Entonces resuelvo esa ecuación, resuelvo la y de esa ecuación, la resuelvo, la y de esa ecuación, teniendo en cuenta que me va a dar una expresión y en función de t, la solución general, por el método de los coeficientes indeterminados. Una vez que habéis obtenido esa solución y, que va a ser una expresión de t, en función de la variable independiente t, pues deshacéis el cambio de variable que habéis aplicado y vais a encontrar la solución y en función de x de nuestra ecuación original. Y recordad que una vez que calculamos que si tenemos esta ecuación, el cambio de variable es x igual a elevado a t, tienen que vestirlo también en su otra forma, t igual al logaritmo natural de x, tienen que hacer la primera derivada y segunda derivada de nuestra ecuación que respecto a x, transformarlas en otras expresiones que aparezca la primera derivada y segunda derivada de y respecto a la nueva variable t. Y esto ya os lo expliqué. Y una vez que habéis logrado eso, tanto y' como y segunda se sustituyen en nuestra ecuación y queda una ecuación con las derivadas de y respecto a la variable independiente t, y donde aparece la variable independiente pues es únicamente la t. La resolvéis, es una ecuación lineal completa, lo que siempre conseguimos, con coeficientes constantes, que se resuelve por el método de los coeficientes indeterminados. Resolvéis la y en función de t y luego deshacéis el cambio de variable y paséis a la solución general en función de la variable independiente x. Bueno, y para terminar vamos a ver un poco rápido este ejercicio
que vemos que es una ecuación lineal completa, x a la cuadrada por y doble prima menos 2xy prima más 2y igual a x cuadrada. Es una ecuación lineal de orden 2, completa. Vemos que no se puede resolver por el método de los coeficientes indeterminados y vamos a intentar resolverla por el método de variación de parámetros. Para eso el primer paso consiste en resolver la ecuación lineal homogénea relacionada. Este problema lo teníamos pendiente el otro día de hacer, si recordáis. Entonces vamos a hacerlo al completo. Primero, el primer paso para cualquier ecuación lineal completa, el primer paso, ya sea por el método de coeficientes indeterminados o ya sea por el método este de variación de parámetros, el primer paso es común siempre. ¿Cuál es? Resolver la solución general de la ecuación lineal homogénea relacionada o asociada con nuestra completa. Entonces, escribimos la ecuación lineal homogénea asociada. X a la cuadrada, y doble prima menos 2xy más 2y igual a 0. Y ahora, esta normalmente hemos estado resolviendo una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes. Y lo resolvíamos por el método del polinomio característico. Pero en este caso no lo podemos resolver porque no son coeficientes constantes lo que acompaña a y' y doble prima en esta ecuación homogénea. Entonces, podemos observar, si apreciáis, que es una ecuación homogénea especial. Lineal homogénea especial, ¿cuál? Tipo Cauchy-Euler, por lo que os expliqué anteriormente. Como es Cauchy-Euler, pues entonces la vamos a resolver con el procedimiento de resolución de Cauchy-Euler. Y igual a x elevado a r, sus derivadas las sustituyen aquí arriba, operan, como ya les he explicado anteriormente, calculan la r, que en este caso la r misteriosa, que nos va a dar una solución particular de esta homogénea. Y dado soluciones al exponente r, r igual a 1 y r igual a 2. Y esto lleva consigo que la estructura de la solución general de la homogénea va a ser del estilo C1 por x elevado a 1 debido a r igual a 1 más C2 por x a la cuadrada debido a r igual a 2. Y ya tenemos resuelta la solución de la ecuación lineal homogénea asociada. Ya el primer paso está completado. Ahora vamos al segundo paso, que ya es específico de este método, del método de variación de parámetros, que es el segundo método para resolver ecuaciones lineales completas. ¿En qué consistía este método? Pues en buscar una solución particular que se añadirá a la solución homogénea obtenida en el anterior paso. Se sumarán para formar la solución general de nuestra ecuación original. ¿Cómo buscamos esta solución particular de nuestra ecuación lineal completa de arriba del todo? La solución particular de ahí arriba, yp le llamamos. Pues variando los coeficientes C1 y C2 de la solución general de la homogénea, C1 la convertimos en una función de x que llamamos us1 y C2, el segundo parámetro C2, lo convertimos en una función de x que llamamos us2. Y ahora vamos a averiguar el us1 y us2. Como existe una fórmula para darnos us1 y us2 para una ecuación lineal completa de orden 2, que era esta de aquí, pues us1 es menos y sub 2 por f de x dividido entre el browskiano y u sub 2 es y sub 1 por f de x dividido entre el browskiano. ¿Qué era el browskiano? Para recordar, con la solución homogénea y la solución particular y nuestra ecuación de arriba normalizada, está normalizada, hay que dividir todo entre x a la cuadrada, la dividen todo entre x a la cuadrada, la ecuación de arriba, la normalizan, es decir, la y doble prima queda con 1. Entonces, con estas tres expresiones podemos averiguar el browskiano, u1 y u2. ¿Se acuerdan, no? Entonces, el browskiano se usaba como funciones x y x cuadrado, es decir, las dos soluciones particulares de la homogénea y sus derivadas, y calculan el browskiano, que va a formar parte de la fórmula de us1 y us2. Recuerden que tenemos que calcular us1 y us2 para componer toda esta expresión, que es una solución particular de nuestra ecuación lineal completa. Y2, en este caso, Y2 es para us1, Y2 es aquí x a la cuadrada, la otra solución particular, y Y1, que entra en la fórmula de us2, es precisamente la otra solución particular de la homogénea, la x.
sea que aquí iría x a la cuadrada y x, el us1, recordad en la fórmula que tiene signo negativo, resuelven el us1 que le da menos x, lo estudian despacito en casa si quieren, esta resolución. U2 les da logaritmo natural de x y ya tenemos us1 y us2, las dos funciones incógnitas que tenemos que componer aquí para componer la solución, una solución particular. Menos x y logaritmo natural de x forman la solución particular, como ven aquí, que cada una de ellas, la us1 se multiplica por x, da menos x a la cuadrada, y logaritmo natural de x, que es us2, se multiplica por x a la cuadrada, y sale x a la cuadrada por logaritmo natural de x. Solución particular obtenida, que se la sumamos a la solución de la homogénea, y así componemos la estructura de solución general de nuestra ecuación lineal completa, que sería y igual a c1 por x más k2 por x a la cuadrada más x a la cuadrada por logaritmo natural de x. Aquí, como ven, esto parte de la anterior expresión. En la anterior expresión, los dos primeros términos son de la solución homogénea. Los dos siguientes términos son de la solución particular. Y aquí lo que hemos hecho es agrupar x a la cuadrada, estos dos términos. Con lo cual x a la cuadrada saca un factor común y sale multiplicado por c2 menos 1. Y eso lo reconvertimos en una nueva constante que le llamamos k sub 2. ¿De acuerdo? Muy bien, pues un saludo y hasta la próxima lección.